Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de patología. En la última clase estuvimos revisando lo que corresponde a la acalasia. Estamos viendo patologías relativas al tubo digestivo, en este caso pues viendo patologías relacionadas con el esófago. Ya anteriormente hicimos una revisión de lo que es la anatomía general del esófago, sus funciones y sus capas histológicas. Entonces, repasando un poquito, en el caso de la acalasia va a ser una disminución de las células ganglionares inhibidoras del plexo de Auerbach, ¿sí? Lo cual va a producir un incremento en el tono muscular, lo cual pues dificulta el tránsito de los alimentos, además de que puede provocar una aperistalsis. En otras palabras, quiere decir que no va a haber movimientos de onda propulsoria para bajar el bolo alimenticio a través del esófago hasta el estómago, lo cual dificulta más el vaciado del esófago. Y lo último que revisamos ayer fue el estudio inicial, que es la serie esófago gastroduodenal. Sí, aquí está escrita abreviada. Básicamente lo único que vamos a hacer es agregarle una letra a sí, serie esófago gastroduodenal. Sí, tiene una especificidad hasta el 95%. ¿Qué vamos a ver aquí? Una imagen característica que se llama imagen en pico de pájaro, que no es más que el estrechamiento en la luz del esófago, y lo vamos a ver a través del uso de medio de contraste. Aquí está el estrechamiento, aquí otro estrechamiento y aquí hay uno más. Sí, es un estrechamiento, lo vamos a notar. Tal vez después tengamos que hacer un estudio endoscópico para revisar más a fondo qué es lo que está pasando con ese esófago. Con la mencionada endoscopía tenemos que descartar que nuestro paciente tenga alguna patología maligna, o sea, un tumor esofágico, ¿sí? Esto es llamado pseudoacalasia porque pues la dificultad para deglutir, para pasar los alimentos, no viene de las células nerviosas que nos faltan, sino que viene de una obstrucción de la luz por algún efecto de masa de algún tumor. Datos que nos van a sugerir esta situación, pues se presenta en pacientes mayores de 60 años. Normalmente los cánceres van a ser edades que son más frecuentes en la tercera edad. Entonces, una persona mayor de 60 años ya es un dato sugerente de que podría ser una pseudoacalasia. Tiene una evolución menor a 6 meses. La acalasia normalmente tiende a ser más prolongada y es una disfagia progresiva a sólidos y luego a líquidos. Una pérdida de peso mucho más excesiva que en la acalasia normal, ¿sí? Normalmente los tipos de pérdida de peso que hay cuando un paciente tiene una enfermedad neoplásica son mucho más exagerados, mucho más marcados. En poco tiempo pierde mucho peso. Otra, que hay una dificultad para que pase el endoscopio, cosa que pues ya depende del operador del endoscopio, ¿sí? Otra situación, hay que valorar la mucosa del esófago para ver si no hay una candidiasis que podría ser la resultante o la que esté provocándonos la inflamación crónica que va a degradar el plexo de Auerbach y por tanto nos esté dando esta acalasia. El tratamiento pues va a llevar varios objetivos. Primeramente, la reducción de los síntomas, que nos incluyen tanto la reducción de la disfagia y la reducción de la regurgitación, ¿sí? ¿Cómo lo va a lograr ese objetivo? Pues disminuyendo la presión, ¿sí?, del esfínter esofágico inferior. Ese tratamiento pues lo vamos a dividir en varias porciones. Primero, la utilización de la toxina botulínica. La toxina botulínica lo que va a hacer es paralizar los músculos que están manteniéndose contraídos para que pues se relajen y permitan el paso de los alimentos. El problema es de que va a disminuir su eficacia con el uso, ¿sí? También podemos utilizar tratamientos médicos farmacológicos utilizando inhibidores de los canales de calcio, si es un antihipertensivo, o nitratos como el isosorbide. ¿Sí? Luego tenemos la opción quirúrgica y las dilataciones con balón, que no es más que introducir a través de técnica endoscópica un balón de aire. Mientras esté en el estrechamiento, se realiza el llenado de este balón, lo cual va a provocar una dilatación del estrechamiento, aunque pues no es un tratamiento definitivo. El definitivo viene a ser el quirúrgico.
Y en el caso del tratamiento médico de los medicamentos, pues resulta que tanto isosorbide como nifedipino van a ir generando tolerancia en el paciente. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener que ir incrementando las dosis, lo cual pues va a limitar el tratamiento porque el nifedipino es un hipotensor, aparte que va a generar otros efectos secundarios de bloquear los canales de calcio en todo el organismo, no es selectivo. Recuerden que cuando un fármaco es selectivo quiere decir que nada más afecta a los receptores de una región en particular o de unas células en particular, pero pues en el caso del nifedipino va a afectar cualquier célula que tenga canales de calcio y los utilice para incrementar la entrada o la regulación de este electrolito. Ahora, ejemplos ya de cada uno. La toxina botulínica o el uso de Botox ayuda a relajar un poquito los músculos, pero como mencioné con anterioridad, el beneficio de esta disminución en el tono va a desaparecer en cuestión de semanas o meses, y lo cual va a llevar a una segunda aplicación. La segunda aplicación va a ir disminuyendo, conforme más aplicaciones tengamos, va a ir disminuyendo más su eficacia. Luego, los medicamentos son los nitratos de acción prolongada como el isosorbide o los bloqueadores de los canales de calcio como el nifedipino o el amlodipino. Tienen sus indicaciones principalmente en personas en las cuales esté contraindicada la cirugía, no quieren la cirugía, personas de la tercera edad, ¿sí? Que obviamente pues no van a funcionar si nuestro paciente tiene una pseudoacalasia, en cuyo caso el tratamiento va a ser endoscópico y luego quirúrgico. Sí, luego tenemos el siguiente, que es el tratamiento quirúrgico. Con anterioridad se utilizaba una esofagectomía, ya después se pasó más en la que consistía en cortar el segmento completamente y luego hacer una reanastomosis. Pero se hace ahora una miotomía, que se cortan solamente unas de las capas de las fibras musculares para permitir que se relaje el esófago sin necesidad de extirparlo. Y por último, el ensanchamiento o dilatación es a través de un implemento endoscópico, que le digo es una sonda de balones. Entonces se infla el balón y se dilata completamente el esófago. Son procedimientos que tienen que hacerse de repetición, tal vez durante los controles del paciente, pero el ideal va a ser la miotomía, que se va a llamar miotomía tipo Heller, por si se las pregunto en el examen. Ahora pasaremos a ver la siguiente patología. Que es la dispepsia. Es otra patología relativa del tubo digestivo. El término dispepsia ha sido utilizado de forma pues incorrecta al relacionarlo con un síntoma más que con una patología como tal. Sí, esta dispepsia va a ser un grupo de síntomas mixtos, revueltos, y por eso es heterogéneos, ¿sí? De tipo alto. Alto es todo lo que encontramos por encima del ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz lo encontramos en el duodeno. Solo es cuestión de que se recuerden de sus clases de anatomía, ¿sí? Ahora, como les mencionaba, existía esta confusión de relacionarlo con un síntoma. ¿Qué es un síntoma? Pues no, la dispepsia no es otra cosa más que lo que normalmente le llamaríamos gastritis, ¿sí? Es incorrecto nombrar esa enfermedad como gastritis. Lo correcto es la dispepsia. No se le llama gastritis porque la gastritis es un diagnóstico que obtenemos a través de una endoscopía y de haber tomado una muestra del tejido enfermo, ¿sí? Entonces, esta dispepsia la vamos a definir y luego la vamos a clasificar como dolor o malestar localizado en abdomen superior por arriba del ángulo de Treitz, en lo que conocemos normalmente, si ustedes ya lo saben, como epigastrio. Hay que recordar que el abdomen tiene 9 cuadrantes, ¿sí? Esos 9 cuadrantes tienen un nombre cada uno, si lo recuerdan. ¿Sí? Entonces el abdomen lo vamos a dividir en 9 cuadrantes. El cuadrante número 1 sería el superior a la derecha. Se va a llamar hipocondrio. El número 2 es el epigastrio. Número 3 es el hipocondrio del lado izquierdo, ¿sí? Normalmente los que encontramos en las casillas de los lados, ¿sí? Se llaman iguales, uno de cada lado.
Entonces luego hacia abajo, el cuarto sería el flanco, el sexto sería el flanco del lado izquierdo, flanco derecho, flanco derecho, flanco izquierdo. Y hasta hacia abajo encontramos las fosas ilíacas derechas y fosa ilíaca izquierda. ¿Sí? Vamos a cambiar aquí. Estos serían los flancos derecho, flanco izquierdo. Y hacia arriba tendríamos los hipocondrios. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Y en la parte central, que son los que vamos a utilizar para localizar el dolor de la dispepsia y definir qué es alto y qué es bajo, tenemos primero el epigastrio, arriba. ¿Sí? Entonces se van a llamar gastrios, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. ¿Sí? Esos serían todos los nombres de los 9 cuadrantes. En el que nos vamos a enfocar principalmente son en el epigastrio y a veces en los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo, según la localización. En el caso de la dispepsia lo encontramos en el epigastrio y en los hipocondrios y en el hipocondrio izquierdo. ¿Sí? Ahora, estos síntomas o malestares que vamos a localizar a nivel de ese epigastrio van a incluirnos varios tipos, ¿sí? Principalmente pues es el dolor de tipo ardoroso localizado en epigastrio, ¿sí? Ese dolor tiene algunas otras características. Primero se localiza en epigastrio, luego hay pacientes que refieren que perfora hasta la espalda, hay personas que dicen que es urente. Urente es una palabra que utilizamos para definir algo que le da al paciente la sensación de urgencia. Es un dolor perforante, urente, ardoroso porque se siente como quemante y va acompañado de otros síntomas tales como flatulencias, lo cual también incluye la sensación de distensión abdominal, saciedad precoz, o sea que comen poquito y después de comer se sienten muy llenos aunque hayan comido en poca cantidad. En algunos pacientes va a generarnos náuseas y anorexia, o sea, anorexia va a ser que no tienen apetito, no hay apetito, no quieren comer. Y regurgitación y eructos. Recuerden que la regurgitación es diferente del vómito, como vimos en el ERGE, porque la regurgitación es sin esfuerzo, se regresa el contenido gástrico sin ningún tipo de esfuerzo. En el vómito sí hay un esfuerzo como tal. Para valorar que un paciente tenga o no tenga la dispepsia, vamos a utilizar los criterios de Roma. Los criterios de Roma los vamos a ver más adelante en un cuadrito para que quede claro, pero pues son básicamente los sintomatología que tiene nuestro paciente. ¿Sí? Eso incluye la pirosis, el dolor o malestar postprandial o de unas horas después, que se localiza en el abdomen superior, o sea, en el epigastrio. ¿Sí? Aquí cabe mencionar que estos criterios de Roma solamente son válidos en pacientes que tengan alrededor de 6 meses padeciendo estos síntomas, de los cuales al menos 3 meses sean continuos, ¿sí? Con los síntomas. ¿Sí? Entonces, que quede claro, son 6 meses que el paciente ha estado enfermo de los datos de dispepsia y de los cuales 3 meses ha tenido continuamente los síntomas que hemos descrito. Ahora, la dispepsia como tal, pues nos va a abarcar algunas situaciones, ¿sí? Como en el caso de que tenga pirosis. Si tiene pirosis y hay otros síntomas, podemos considerar que es una dispepsia, ¿sí? En el caso de que nuestro paciente solamente tenga pirosis y regurgitación, entonces no es una dispepsia. Si estos síntomas son únicos, nos vamos a ir por la vía del ERGE. ¿Sí? Ahora, vamos a clasificar la dispepsia en dos, una dispepsia estudiada y una no estudiada. ¿Sí? Aquí pues dice no investigada. En este caso vamos a utilizar el término dispepsia estudiada y no estudiada. ¿Cuál es la diferencia entre la estudiada y la no estudiada? La diferencia radica en que en la estudiada, en la no estudiada es una en la cual no se le ha hecho ningún tipo de estudio al paciente.
Y en la estudiada pues ya tenemos una endoscopía. ¿Sí? En la endoscopía pues ya vemos datos, si hay presencia de alguna cosa que explique la presencia de la dispepsia o que no la explique. Si no encontramos nada endoscópico que nos indique que el paciente tiene una dispepsia, se le llamará dispepsia funcional. ¿Sí? Y si tiene algún dato que nos sugiera ya daños en la mucosa, datos de gastritis, va a ser una dispepsia orgánica. ¿Sí? Donde ya podemos buscar e identificar la causa que nos está dando la dispepsia. Ahora, la no estudiada es la más común y de las estudiadas, la funcional es la más común, que nos va a abarcar hasta un 70% de nuestros pacientes, en el cual pues el tratamiento va a ser de cambios de estilo de vida y de tratamiento farmacológico. Esta va a ser más común en adultos, ¿sí? Y los síntomas pues, más comunes van a ser la pirosis y la regurgitación, ¿sí? Estos, recuerden que si son únicos, nos van a hacer cambiar de diagnóstico a ERGE probablemente en vez de dispepsia. Y menos de la mitad de los pacientes que lo sufren acuden con el médico porque la mayoría pues se trata en casa con los medicamentos que se utilizan para controlar la dispepsia, pues son de uso corriente, no requieren receta médica y cualquiera puede comprarlos en una farmacia. Ahora, en este cuadro lo que observamos son las causas, qué es lo que puede provocarnos esta sintomatología, qué nos puede provocar una dispepsia. Lo vamos a dividir en 4 situaciones: medicamentos, trastornos del páncreas y de las vías biliares, trastornos sistémicos y problemas de la luz del tubo digestivo. ¿Sí? En el caso de los trastornos sistémicos, pues encontramos varios conocidos como la diabetes mellitus, la tiroides, o sea, enfermedad de hiper o hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia renal o el embarazo. Que el embarazo también nos puede provocar ERGE. Luego tenemos los trastornos de la luz del tubo digestivo, como intolerancia a los alimentos, o sea, alguna situación que haga que nuestro paciente no tolere ciertos alimentos, enfermedad ulcerosa péptica, que en realidad viene a ser una complicación de la dispepsia muchas veces, el ERGE, si pasa de ser ya de estarnos provocando ulceraciones o daño a la mucosa, puede generarnos una dispepsia, el cáncer gastroesofágico, infecciones o parásitos, todo eso nos puede generar problemas de dispepsia. Los medicamentos, el etanol, el ácido acetil salicílico, la teofilina, el uso de estrógenos, los nitratos, preparados digitálicos y algunos narcóticos. De todos estos, los más importantes son los AINES. ¿Sí? Los analgésicos son los que más comúnmente provocan dispepsia. Luego tenemos los trastornos bilipancreáticos o trastornos de las vías biliares y del hígado. Eso incluye pancreatitis crónica, que pues se presenta en pacientes que tuvieron una pancreatitis aguda, cáncer de páncreas o problemas de las vías biliares como la colelitiasis, coledocolitiasis, que su diferencia principalmente pues va a ser el lugar donde encontremos el lito, la piedra, y por último la disfunción del esfínter de Oddi, que dificulte el vaciamiento o permita un vaciamiento exagerado del contenido biliar, lo cual nos puede provocar un reflujo biliar y una dispepsia, pero ya no ácida, sino alcalina. Por aquí terminaríamos la clase de hoy. Continuaremos mañana con el resto del tema de la dispepsia.